una audiencia en un juzgado de Santa Marta, el cual no puedo evadir porque pues, eso va en detrimento del mismo fondo y me puede traer unas sanciones de orden económicas por el incumplimiento de esta audiencia. Entonces, de pronto les voy a pedir que tengan un poquito de comprensión en ese sentido. Segundo, quería pedirles excusas porque en el mes de noviembre, cuando me presenté acá, vine y dije que la parte operacional del fondo iba a continuar normal y días después también tomé otra decisión que era contraria. Y esa decisión la tomé ¿por qué? Porque desafortunadamente pues llevábamos 8 días en la toma de posesión e intervención y esa seguridad me la dio los informes que los funcionarios de Cordelica me presentaban en el momento. Pero ya cuando empecé a profundizar verdaderamente la investigación, me dejaron ver la cantidad de obligaciones que tiene en este momento el fondo, las cuales no puedo incumplir, porque si las incumplo hay una cesación en el pago y por ende es una causal directa de liquidación, aparte de los altos intereses que le generan esas obligaciones al fondo. Es así como entre otras de las obligaciones más altas es el cumplimiento del pago de una venta de cartera que hicieron de la cartera AAA, es decir, nosotros lo solemos comparar con que mataron el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. Es una cartera que estaba sana, es sana, representada en 10.000 millones de pesos, la vendieron en 9.000, con una cantidad de obligaciones para el fondo como son seguirla administrando, custodiando y cartera que supere los 30 días la debo recomprar. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en el cumplimiento de esas obligaciones porque si es cierto de orden legal, una vez comienzan las intervenciones y se termina la misma y se presenta el diagnóstico, esta puede concluir con 2 puntos, una que es la liquidación o 2, la continuación de la administración. Pero como ese término no ha vencido de orden legal, se entiende que no se sabe todavía la decisión. Pero José Arturo Figueredo, quien les está hablando y es el agente interventor, sí les puede asegurar que este fondo no se va a liquidar. ¿Por qué? Primero porque tiene un gran respaldo económico de los activos y segundo porque es un fondo muy importante de orden nacional y la orden que se tiene del gobierno es que este fondo no se puede liquidar. Y es así como 20 días atrás la superintendencia me autorizó para la elaboración del plan de salvamento. Por eso, como su nombre lo dice, salvamento, es decir, que ya se tiene la seguridad que no se va a liquidar. Y el plan de salvamento es la carta de navegación que va a durar la estabilización del fondo. Entonces, primero quería dejar esos 2 puntos en claro. De acuerdo a la formulación del cuestionario que ustedes también pudieron elaborar, entonces voy a proceder a dar respuesta una a una de las preguntas. Se dice, una vez vencida una cuenta de ABF, ¿en cuánto tiempo se entrega el valor al afiliado? De orden legal, se entiende que el ABF, que es un ahorro voluntario a término fijo, su desembolso debe ser al vencimiento. Pero como en este momento el problema del fondo es de física liquidez, no hay materialmente dinero para la devolución, máxime que los ABFs ascienden a una suma de 16.500 millones de pesos y no los hay físicamente ahorita para la devolución.
A finales de marzo debo tener 6.700 millones de ABFs que se están cumpliendo entre diciembre, enero y febrero y parte de marzo. No los hay físicamente. La única forma es, una vez ya se hagan los ajustes por parte de la superintendencia al plan de salvamento que presentaré la próxima semana, sale la reglamentación de la venta de los activos. Esa venta no está sujeta a mi disposición, a que yo lo quiera hacer en cualquier momento. No, esto hay unos parámetros y hay unos procedimientos que se deben cumplir. Estas ventas comienzan una vez la superintendencia autorice la pública venta, es decir, se publicará en los medios de comunicación, en los periódicos de alta circulación, porque es que esto tiene que ser público. Esto no es como sacar uno de pronto un Renault 4 a la venta. Los activos son muy importantes y yo tampoco los puedo de manera irresponsable salir a feriar por obtener cualquier recurso. No, yo lo que tengo que garantizar es el patrimonio de ustedes los asociados. Entonces, la respuesta a la primera es en qué momento se le entrega el valor al afiliado. Pues el orden legal sería el vencimiento del ABF, pero esto está condicionado desafortunadamente a la iliquidez del fondo. La segunda dice: ¿se puede retirar un ABF antes de su vencimiento y en cuánto tiempo se entrega al afiliado? Cuando uno constituye un ABF hay unas condiciones que están sujetas a unos intereses. Yo puedo renunciar a esos intereses en cualquier momento y solicitar la devolución de mi dinero, pero viene la situación real, la falta de liquidez. Entonces, ¿qué se les ha aconsejado a los asociados? Mire, yo en ese momento no tengo físicamente el dinero, lo mínimo que usted puede hacer es renovar para que por lo menos no pierda una rentabilidad. Tercero, ¿cuánto le cuesta al afiliado un retiro de ABF? O sea, al fondo no hay que pagarle porque devuelva el dinero que no es del fondo. No, la verdad me dejan un interrogante ahí cuando dicen cuánto le cuesta. Bueno, a ver, me gustaría que de pronto los casos, voy a dar respuesta al cuestionario que ustedes previamente establecieron, ¿cierto? Y si hay casos particulares, yo les quiero también manifestar que se ha abierto un espacio. Yo sé que de pronto es difícil contar con el tiempo, pero se ha abierto un espacio los días martes en las mañanas para atender casos particulares. Pero voy a dar respuesta y miramos a ver si el tiempo nos alcanza para de pronto resolver otras preguntas. Bueno. No entiendo. Se está perdiendo tiempo. Sí. Por eso, a ver, yo decía que el ABF está sujeto a unos intereses. Lo único es que yo renuncio a esos intereses para contar con la disponibilidad en el momento que yo necesite. Pero pues desafortunadamente en este momento, pues el problema es de dinero, físico dinero. Entonces, como no lo hay, y liquidez. La gente dice, pero es que yo no necesito los intereses, entonces mi dinero. Yo sé que es duro disponer de la plata que no es de uno, pero también uno tiene que ser sincero y decir la verdad: no hay plata, porque ¿para qué genero expectativas donde no las hay? Disculpe,
René, nosotros generamos el cuestionario para poder darle orden y agilidad al proceso. Me preocupa un poquito que si hacemos preguntas, en medio de las preguntas que ya se formularon, no alcanza el tiempo para que pueda contestarles 36. Entonces les sugiero que terminemos la respuesta a las preguntas que ustedes ya habían planteado, vayan tomando nota de lo que ustedes consideren no queda respuesta satisfactoria en este momento. Si al finalizar hacemos una ronda corta de preguntas, ¿te parece? Y lo que no alcancemos, de todas formas, lo remiten a gestión humana a través de Edwin Solano y nosotros seguimos en contacto con el doctor Figueredo para estar dando respuesta permanente a lo que quede por hoy. Pero les pido que nos remitamos al cuestionario que está para poder dar una respuesta a lo que ustedes ya habían planteado. Ahorita llegó y me dijo el Consuelo que si había algún... Se pregunta los retiros de aportes solicitados antes de la fecha de intervención, ¿por qué no se han girado a los afiliados? Una de las causales de la intervención del fondo fue la falta de liquidez. Creo que ahí está la respuesta. No se ha girado porque en ese momento no hay liquidez. La liquidez se va a obtener de la recuperación de la cartera, que asciende al 57%. Hay una partecita de esa cartera que es irrecuperable porque es bastante antigua, falta de garantías, pero un gran porcentaje de cartera va a ser recuperable. Por eso ya implementé un plan de choque. A algunas personas ya les empezaron a llegar los servigramas para que es la parte previa a la ejecución judicial. Entonces, la verdad, pues esa parte es muy dura. Algunas personas me dicen, bueno, pero ¿cómo no me devuelve, pero sí me ejecuta? Lamentablemente es la condición y yo ahí sí no distingo ni familiaridad ni nada. Mi único objetivo es cumplir mi función y dentro de mis funciones está la recuperación de la cartera. Por eso la verdad ya se comenzaron las ejecuciones. Algunas personas me decían, pero es que denme una solución diferente. No puedo, yo respondo penal, fiscal, disciplinariamente, por acción o por omisión. Entonces yo tampoco puedo correr un riesgo al son de qué, ¿sí? Yo sé que es duro ejecutarlos, pero es mi función. Entonces esa parte también, la liquidez se va a obtener por esa parte y por la parte de las ventas de los activos. Otra de las preguntas es ¿por qué los retiros aprobados por Corveica no son girados a los afiliados? De orden constitucional, yo tengo derecho a afiliarme y por ende a desafiliarme, ¿cierto? Y los pocos retiros que se han presentado, que afortunadamente han sido muy pocos, se han aceptado, pero la devolución del dinero está sujeta a la liquidez. Y quiero aprovechar esa oportunidad para pedirles a ustedes que, mire, si afortunadamente han atendido de no retirarse masivamente, porque por sustracción de materia pues acabarían ustedes automáticamente su fondo. ¿Por qué? Porque primero por sustracción de materia y segundo por iliquidez, y entonces entraría al incumplimiento de las obligaciones que tiene el fondo y por ende se llevaría a la liquidación con las grandes consecuencias que tiene una liquidación, que ustedes saben, se asemeja a cuando uno le embarga su casa y se hace la pública venta. Pues ahí comienza con un avalúo del 70, un 50, un 40 y así, es decir, en últimas resulta vendiéndose regalado, y con el resultado de esas ventas pues en las liquidaciones hay un orden del cumplimiento de las obligaciones. Entonces es un riesgo que yo sí quiero que ustedes sean conscientes y no lo asuman, porque pues es acabar con el fondo de ustedes. Por eso también las personas que se han retirado de orden legal no se les puede hacer la devolución. ¿Por qué?
Porque cuando inicia un proceso de intervención no se sabe cómo va a terminar acá, si con liquidación o con administración. José Figueroa sí tiene la seguridad porque ya conoce el interior del fondo y es la persona que está haciendo el diagnóstico. Y como les decía, ya la superintendencia me autorizó a hacer el plan de salvamento. Su nombre lo dice claro, salvamento. Dice, ¿cuál es el resultado de la investigación del fondo hasta esta fecha? Primero, esto ya se está haciendo el diagnóstico, se han podido reversar algunas malas operaciones que había hecho el fondo, como unas ventas, como es el caso de Corbesalud, otras inversiones que habían hecho en entidades sin ánimo de lucro, y el tema en especial de la clínica, que era un activo que era y no era del fondo, era porque había desembolsado la suma de 17.500 millones y no era porque no tenía el título que le daba la propiedad. El título ya se finiquitó a finales de diciembre del año pasado, luego de una tarea bien ardua frente a la entidad Plenitud Salud, que era la que tenía la obligación de hacer frente al título. En este momento ya se puede decir que la clínica Sabana del Occidente Facatativá es un activo de propiedad del fondo porque se tiene el título, ya se encuentra registrado. También uno de los activos que puede que no sea muy productivo, pero es significativo para Corveica, es la IPS Corbesalud, que en su momento le puede representar un buen ingreso al fondo. Esta se había intentado vender en los momentos de la intervención con el fin de supuestamente darle liquidez al fondo, pero lo habían vendido a un pago gota a gota de 60 millones mensuales y lo vendieron por un precio nominal de 1.000 millones. Entonces era algo que iba en detrimento del patrimonio de ustedes. Jurídicamente adelanté las acciones y hoy ya puedo decir nuevamente, Corveica es el propietario del 98% de la IPS Corbesalud. También que encontré que se tenían unas figuras para el suministro de prestación de servicio de personal que a su vez eran afiliados y que entonces en esas famosas outsourcing, CTAs, hacían descuentos del nómina y de los aportes y de las obligaciones de los créditos. Es decir, a un grupo de personas les registraban contablemente que estaban al día en el pago de todas sus obligaciones, pero el dinero no ingresaba a Corveica. El dinero se quedaba en una cuenta por cobrarle a esa CTA, ese outsourcing. Y lo más doloroso es que esta parte se veía en los hijos de Corveica, Corbesalud, Produmedios, Reforestadora, la clínica Sabana del Occidente, es decir, a los mismos que les dio nacimiento Corveica eran quienes hacían esas operaciones irregulares. Me puse en la tarea, ya casi me han pagado casi ya en su totalidad y simplemente con la decisión de reversar esos registros contables y dejarles claro a los asociados que estaban en mora y que tenían que ponerse al día. Obvio, ellos reaccionaron diciendo, no señor, a mí me descontaron. Entonces la respuesta era, la relación es asociado Corveica, la relación no es patrón Corveica. Entonces en ese momento usted repita contra su patrón. Entonces ya los presionaron y efectivamente se pusieron, ya están casi al día, pero uno mira esa operación irregular, ¿con qué fin? De
de ir en detrimento del patrimonio de ustedes. Pero bueno, afortunadamente ya se está remediando esa situación. ¿Qué otra cosa se encontró? Una clínica que era y no era, ya lo expliqué, pero que sí le estaba generando un pasivo, un saldo en rojo a Corveica. Por eso se tomó la decisión de que la SAS que administraba esa clínica se liquidara. Está en proceso de liquidación porque le estaba generando un saldo en rojo mensual de más de 300 millones de pesos tanto a Corveica como a Corvesalud, que son los propietarios de la SAS, y directamente todo para Corveica, porque pues Corvesalud es un activo de Corveica. Entonces por eso se tomó la decisión de que esa SAS entrara en liquidación en aras de proteger el patrimonio de ustedes. Ahí, en toda esa operación que hizo la junta directiva y la gerencia anterior frente a la administración de esa SAS, de esa sociedad, y otros castigos de cartera pequeña y otras cuentas que adquirían con el fondo otras entidades, puedo decir que el cierre del balance del 2012 se dio con una pérdida de 7.000 millones de pesos para el fondo. Entonces yo no podía seguir generando ese riesgo. Yo no podía seguir corriendo ese riesgo de que se siguiera aumentando la pérdida, porque ahí también se estaba dando un sistema de fondeo. ¿Qué es un fondeo? Fondeo es cuando yo tengo unas cuentas por cobrar y se van venciendo, pero físicamente no se pueden cumplir. Entonces hacen un sistema de renovación de pagarés. ¿Para qué? Para que eso se vea reflejado en los informes que se presentan ante la entidad que controla y digamos como maquillar los balances y que la decisión que se tomó por la superintendencia durara tanto tiempo, porque si eso se hubiese reflejado antes, 4 o 3 años atrás lo habían intervenido, pero fue un sistema de manejo del balance y de los informes solo hasta cuando la superintendencia hizo unas visitas al fondo y ya miró a su profundidad, fue que estableció esto y que era necesaria la intervención. La otra pregunta es: desde la interventoría adelantada, ¿se tiene certeza de la continuidad de Corveica o se tiene el riesgo de liquidación? Creo que ya la respondí. Ahora, la libertad, ¿qué pasa? Nos vamos, nos quedamos, no hay audio aquí en la libertad. Ya creo que la respondí. Este fondo no se va a liquidar porque no está quebrado, a pesar de las grandes pérdidas que ha tenido este fondo, porque creo que en los diferentes informes de asambleas generales fueron conociendo las pérdidas, pero a su vez también por el sistema de venta de unos activos pues iban sopesando la situación, pero en este momento puedo asegurar que el fondo va a continuar y que no se va a liquidar. Por eso, como ya lo dije, la superintendencia autorizó la elaboración del plan de salvamento. ¿Qué posibilidad existe de realizar cruce de cuentas entre ahorros y las deudas de los afiliados? Mientras esté la intervención, por mandato legal está prohibido. ¿Por qué? Porque yo decía, tengo que llegar de este punto a este punto, dice la ley, pero yo no sé cómo va a llegar para la ley a este punto. Puede que el fondo tocara liquidar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se quedaron y aguantaron a esperar el resultado? Van en detrimento de los que se salieron tan pronto empezó a naufragar el barco. Por eso el fondo es solidario. Es decir, la persona se puede retirar, pero esto sus aportes
van a una cuenta especial, la cual no genera intereses, a esperas de el resultado final. ¿Desde cuándo se permite la desvinculación de Corpeica con traslado de aportes a otra entidad avalada por Corpeica? Yo lo decía, esto es un derecho constitucional, a nadie se le puede obligar a permanecer, es un derecho de asociación, pero pues el traslado de estos dineros está sujeto nuevamente a la liquidez del fondo, es decir, a tener el físico, el dinero. ¿Qué va a pasar con los ahorros de los afiliados? Yo sé el temor que tienen las personas, porque muchas veces cuando se interviene de una vez se cree que es sinónimo de liquidación y no es así. Se interviene para normalizar, para naturalizar y encauzar el fondo. Yo le decía ahorita a unas personas que atendía antes pues es difícil que uno tenga que disponer de su plata y máxime cuando tienen acreencias y obligaciones grandes. Pero lamentablemente uno tiene que decirle la verdad, en ese momento no tengo dinero y las personas dicen sí, pero es que mis obligaciones no me dan espera. Pero lastimosamente fue una situación que yo considero que faltó control, faltó vigilancia y pues permitieron tantos años esas operaciones y que si miramos hacia bien atrás las pérdidas fueron grandes. Lo que pasa es que sopesaban con las ventas de algunos activos y pues claro, una inversión que en un momento fue de 1.000 millones y yo la vendía en 3.500, pues obvio, le entraban 2.500 más al fondo, entonces como que solo nos limitábamos a mirar las compras y las buenas ventas, pero no mirábamos qué estaba pasando con la cartera, qué estaba pasando con otras inversiones. Entonces yo puedo garantizar que como el fondo no se va a liquidar, pues va a llegar el momento en que una vez que tenga la liquidez, los ahorros están ahí garantizados. En ese momento el pasivo de Corpeica está alrededor de los 27.000 millones, pero también tiene un activo que asciende a los 53.000 millones de pesos. Entonces, garantizar que son improductivos, sí, lastimosamente, y hay que entrar a vender, en especial los centros vacacionales, sí, porque si ustedes ven las cajas de compensación, lo que están haciendo en ese momento es vender esos centros vacacionales que solo les generan es pérdida. ¿Cuándo Corpeica va a cancelar los intereses pendientes? Bueno, quiero mirar ahí dos clases de intereses. Primero, el de los aportes, segundo, el de los ABFs. El de los ABFs, pues se han venido haciendo reconocimiento de algunos intereses a medida que va teniendo liquidez el fondo, para que la gente también genere confianza y la gente pueda renovar. Pero frente a los intereses de los aportes, hay un acuerdo, discúlpenme, no me recuerdo el número ahorita, pero hay un acuerdo de la Junta Directiva que dispuso el reconocimiento de esos intereses y lo amarró a la liquidez del fondo. Y pues lo que se ha podido evidenciar es que el fondo en cuanto a liquidez ha estado bastante bajo. Por eso una de las causales también de la intervención fue que ni siquiera el fondo de liquidez estaba garantizado, que debe ser el 10% de los activos, del patrimonio, y no estaba ni siquiera garantizado. ¿Por qué el fondo no está prestando sus servicios normales y a partir de cuándo se normaliza? Bueno, el objeto del fondo es la captación y la colocación de créditos. Desafortunadamente, pues como se permitió que se hicieran inversiones, es decir, que se debilitara la liquidez del fondo,
Entonces sí se han venido colocando algunos créditos pequeños con el fin de estar cumpliendo el objeto. No en el porcentaje que exige la ley, porque es que pues, no hay suficiente dinero, pero sí se ha venido colocando créditos. Aparte de eso, cuando se llegó a la intervención, se encontró con varios créditos de grandes sumas que estaban ya con todas las garantías, es más, le estaban haciendo los descuentos a las personas y no les habían hecho el desembolso del dinero. Entonces esa situación me ha llevado a que los pocos recursos que también se han ahorrado, pues hay que cumplir, porque pues es una persona que ya le están haciendo inclusive los descuentos, entonces lo mínimo es que se le desembolse su dinero. Aparte de otras obligaciones que le han llegado al fondo, como por ejemplo el registro de la clínica, de la escritura de la clínica, que ascendió más o menos a los 290 millones, porque fue una escritura de casi alrededor de 18.000 millones de pesos. Y así las obligaciones de pago de cesantías, de los vencimientos de algunas pólizas que ha tocado renovarlas, y por ende pues eso conlleva un pago. Entonces por eso es que no ha habido el suficiente dinero para la colocación de créditos de altas sumas. ¿Cuándo finaliza el proceso de intervención del fondo? Por mandato legal, las intervenciones arrancan con un periodo de 60 días, prorrogables por otros 60 días, es decir, que el término de intervención termina de orden legal el 15 de marzo, ¿cierto? Ya después la superintendencia se lleva un término haciendo la evaluación del diagnóstico, de los informes y por ende del plan de salvamento. Yo creería que a finales de marzo, comienzos de abril, ya la superintendencia está tomando una decisión que estoy seguro va a ser para administración, que se pueden presentar dos situaciones. Una, que de acuerdo al diagnóstico y la realidad del fondo, la superintendencia diga: señores propietarios del fondo, aquí está su fondo, ustedes lo pueden administrar con este plan de salvamento bajo la vigilancia de la superintendencia. Dos, que tome la decisión de designar una administración que puede ser en cabeza de la persona que hizo el diagnóstico o de un administrador de la lista de la superintendencia. Esa última palabra la tiene la superintendencia solidaria. Yo no soy quien toma esta decisión. En caso de encontrarse irregularidades del fondo, ¿cómo responden los afiliados? Bueno, en esta clase de fondos, los afiliados son responsables solidariamente frente a obligaciones y a creencias que tenga el fondo. No sé, cuando hablan de encontrar irregularidades, ¿cómo responden los afiliados? Yo creería más que si se encuentran irregularidades, quienes deben responder pues son las personas que dieron lugar a esas irregularidades, es decir, la junta directiva, el comité de control y por ende el gerente, que son los que han tomado las decisiones que de pronto han sido irregulares y han llevado a un riesgo o a un decremento del patrimonio del fondo. Cuente. ¿Cómo se están usando los aportes de los afiliados y los institucionales? La gente dice, pero es que a mí yo sigo aportando, me siguen descontando, ¿y por qué no colocan servicios? ¿Por qué no me devuelven si yo ya me voy a retirar? Yo les explicaba que el fondo, cuando se intervino, tenía una cantidad de obligaciones por la venta de la cartera, obligaciones por su propia operación, que es el pago de nóminas, el pago de parafiscales,
el pago de administraciones, de servicios públicos, el pago de los diferentes seguros que se deben tomar en esta clase de fondos. El Corpoica y el ICA le giran alrededor de 630 millones de pesos al fondo, y otras dos entidades más o menos se acercan casi a los 700 millones, y lo que se recibe por ventanilla sumado no a duras penas alcanza para pago de las obligaciones contraídas por el fondo y su parte de administración. Pero eso no quiere decir que esto va a continuar así, no, porque es que por eso toca darle liquidez al fondo. ¿Y la liquidez cómo se obtiene? Con el ataque a la cartera morosa y la venta de los activos que están representando el patrimonio de ustedes. ¿Cuál es su avalúo y qué va a pasar con los activos del fondo? Dentro del diagnóstico que uno hace dentro de la investigación y ya conociendo las obligaciones, las acreencias y las necesidades de la parte digamos, de restaurar la operación del fondo, pues tengo que decirlo, yo tengo que presentarle a la superintendencia que la única forma de obtener liquidez es en la venta de los activos del fondo. ¿Por qué? Porque ahí están representados sus aportes, están representadas las obligaciones que dieron lugar con las ventas de la cartera y el capital de trabajo. Porque esto hay que restaurarlo, y al restaurarlo simplemente es la colocación de créditos, que es la finalidad de un fondo de esta categoría. ¿Por qué los afiliados tienen que pagar intereses de mora por retraso en el pago de nómina? Yo lo explicaba con el ejemplo que encontré con los descuentos de nómina que hacía Cordesalud y las CTAs y esto, que efectivamente le reflejaban el descuento a sus asociados, a sus trabajadores, pero no le pagan al fondo. ¿Qué sucede? Que el vínculo, la relación es entre asociado-fondo, no entre patrono-fondo, ¿sí? Por eso uno como asociado lo que tiene que estar pendiente, tiene primero la obligación de estar al día en sus pagos de aportes y de obligaciones crediticias. Pero como eso se hace por medio del patrono, lo que tiene que estar el asociado pendiente es que su patrono esté cumpliendo con ese pago. ¿Por qué la corporación y los afiliados deben continuar aportando si se suspendió los servicios? Yo lo decía, cuando llegó la intervención, el fondo tenía una cantidad de obligaciones que ya las expliqué y que hay que cumplirlas, porque si no se cumplen, da lugar a intereses y a una causal de cesación de pago, que es una causal directa de liquidación. Entonces, no se puede, como algunas personas de pronto piensan o lo han hecho, de que, como están en intervención, yo no voy a pagar ni mis aportes ni mis créditos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que debilitan económicamente al fondo y por ende lo llevan a su terminación. Por eso quiero que ustedes se den la oportunidad de que conozcan el plan de salvamento y qué va a determinar la superintendencia con el fondo de ustedes, y permitan que se estabilice el fondo, porque si no, pues automáticamente lo acaban ustedes mismos. Ya les decía que si hubo alguna digamos retraso o inactividad en la prestación de servicios, ya lo expliqué cuáles fueron las razones, pero se ha venido normalizando, colocando algunos créditos, pues no en lo que uno esperara de poderle cumplir a todos los asociados, porque pues todo depende también
de los pocos recursos que aparte de pagar las obligaciones nos va quedando como capital de trabajo. ¿Existe responsabilidad de la Junta Directiva de Corveica en manejos supuestamente irregulares del fondo? Cuando se termine la investigación y el diagnóstico, se mirará los posibles riesgos en que colocaron al fondo, es decir, colocaron el patrimonio de ustedes, y por ende, internamente en el fondo van a responder disciplinariamente estas personas con unas decisiones que están sujetas a los estatutos. Y de configurarse conductas de orden penal, es mi obligación darle traslado ante la Fiscalía General de la Nación, quienes serán los que tipifiquen las conductas y, en su defecto, pues harán las imputaciones a que haya lugar. Pero eso le corresponde al ente investigador, que es la Fiscalía General de la Nación. Es mi deber o deber de la superintendencia, una vez observe todo el diagnóstico y la investigación, correr traslado ante esa entidad para que se investiguen las personas de la Junta, gerente, comité de control, si se les tipifica alguna conducta de orden penal, o los empleados del fondo, porque si ellos han sido los que han hecho manejos irregulares dando lugar a un detrimento patrimonial, pues ellos son los también que tienen que salir a la responsabilidad de orden penal. ¿Existe responsabilidad de la Junta Directiva de Corveica? ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado por no ejercer los respectivos controles? Yo explicaba que esta intervención, José Figueiredo la cree que se dio hasta ahora, fue debido a ese fondeo, a ese manejo del balance e informe que se presentaba ante la superintendencia. Ya la responsabilidad, pues, no soy yo quien deba determinar qué responsabilidad le cabe al Estado, ¿cierto? Pero si efectivamente se dio una intervención, es debido a ese control que se hizo, que desafortunadamente, pues como se presume la buena fe, cuando observan los balances, los informes, se cree que se está diciendo la verdad. Solo hasta después que ya se vieron algunos, de pronto pudo haber sido por quejas que los mismos asociados presentaron, y ya profundizaron ellos en su intervención, en su control, y por eso dieron lugar a la intervención. ¿Cómo se tiene planeado salir de la liquidez? Yo he venido siendo reiterativo en manifestar que se está elaborando el plan de salvamento y la liquidez se va a recuperar por medio de la venta de sus activos. ¿Qué garantías tienen los afiliados respecto de sus ahorros en el fondo? La garantía es que el fondo no se va a liquidar y que hay un gran respaldo en los activos. Yo lo he expresado ahorita, el pasivo frente al activo del fondo. Y si la superintendencia autorizó la elaboración del plan de salvamento, es porque el fondo se va a salvar y va a estar garantizado el patrimonio de sus asociados. ¿Cuál es el beneficio de los afiliados de continuar en el fondo? Primero, que no acaban su fondo y como consecuencia pues su patrimonio que está representado en los activos no se va a ver vendido por bajas sumas, porque cuando yo le decía en los procesos de liquidación, eso es como cuando uno tiene percances económicos en la casa y le embargan su vivienda y no la puede salvar, y entonces toca entrar a venderla, como se denomina jurídicamente, en el remate, y entonces pues en últimas casi que uno siempre termina debiéndole
al dueño de la obligación. Por eso ustedes tienen que, pues yo sé que es difícil decirle a uno a las personas, desen la oportunidad, dicen sí, ¿para qué? ¿Para perder más? No, de ver su fondo restablecido y garantizado con sus activos. Porque si nos vamos a crear el pánico económico, pues ¿qué pasa? Pues se liquida y los activos se van, como, disculpen la palabra, a precio de huevo. ¿Qué acciones se van a tomar con José Tobías y los directivos de Correíta? Ya los contesté en preguntas anteriores. De ser responsables, y si se les tipifica una conducta de orden penal, así se le hará traslado a la Fiscalía General de la Nación por el posible riesgo y el detrimento al patrimonio de ustedes. Pero eso se arroja una vez la superintendencia evalúe el informe que se le presenta. Yo aquí no me debo a nadie, no me debo ni a un sector político, no me debo al señor Tobías, solo a mi deber de cumplir bien y fielmente los deberes de ese cargo. Yo le decía, yo respondo penal, disciplinario y fiscalmente. Entonces yo no puedo correr ir a guardar o omitir un informe por quedar pobrecito, que porque al señor lo tienen embargado y que no. Nosotros, cada uno, cuando asumimos un cargo, pues lo asumimos con la responsabilidad y de cumplir bien el deber. Si no, pues así mismo lo sancionarán a uno. Y ahorita la Procuraduría no le está negando a nadie una inhabilidad de 5 o 10 años. Y todavía me queda un tiempito por aportar para que mi familia goce de una pensión. Y yo eso sí no lo voy a colocar en riesgo por tapar a quién. ¿Cuál es la participación de Correica en Corvesalud? Su participación es del 98%. Es un activo que, si es cierto, no es lo último en producción, pero sí es un buen activo para ustedes. Es un activo que está ya, tiene expansión de orden nacional. Digámoslo que casi que Corvesalud maneja el primer nivel a nivel nacional en un gran porcentaje de orden nacional, que en el momento que esta IPS se fuera al traste, sería un problema de orden nacional por la atención del primer nivel en el régimen contributivo. Hasta ese alcance tiene esta IPS. Miren la importancia. Puede que no genere una productividad alta, pero es una IPS que en su momento de ser necesario venderla puede ser bien vendida. Por eso se dio la pelea jurídicamente para recuperarla. ¿Cuándo se entregan los balances financieros del fondo al 31 de diciembre del 2012? Ya se rindió el informe. A ver, en esto, sí es cierto, hay diferentes controles, pero yo a quien debo rendir el informe es a la Superintendencia Solidaria, quien a su vez lo hará público, ¿cierto? De pronto hay algunas personas que se han molestado porque no se les ha permitido como el entrar a coadministrar, como el decir qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Yo no puedo permitir, primero porque es un impedimento de orden legal, segundo porque es que quien va a responder es el interventor, y ya lo he dicho, yo respondo penal, fiscal y disciplinariamente. Entonces, si yo permito por encima de la ley la participación de algún grupo, de alguna persona en la toma de decisiones, después a mí el fiscal y el juez me va a decir,
primero, usted es abogado. Segundo, la ley es dura, pero es la ley. Usted lo sabía que no podía, entonces ¿para qué lo permitió? Es su responsabilidad. Yo no le puedo hacer extensiva la responsabilidad a las personas que de pronto la aconsejaron o coadministraron con usted. Entonces, debido a eso es que de orden legal no está permitido como comités de asesores, no. Pero tampoco tengo nada que esconder. Por eso he venido hablando con asociados de ICA, del Ministerio de Agricultura, abrí el espacio, les he dado a conocer los avances de la investigación, porque pues le digo, no me debo a nadie ni le tengo que tapar a nadie. ¿Qué costo ha tenido y tiene y tendrá para el futuro de Corveica en términos económicos, sociales y patrimoniales? Pues de orden económico, desafortunadamente, año a año el fondo ha tenido pérdidas que lo sopesaron con la habilidad en algunas ventas de sus activos. Entonces han equilibrado la balanza. La pérdida más grande fue en el 2012, porque fue donde se reflejó la realidad de cómo se venía manejando el fondo. Y yo no podía continuar maquillando y disfrazando por no reflejar una verdadera pérdida. Pérdida que no dio lugar en mi administración, dejó claridad, que es el reflejo de la parte operacional que se dio con la Junta Directiva y el gerente. Y yo no podía seguir maquillando o organizando los balances para no demostrar una verdadera realidad. Una noción ahí sobre esta pregunta. Creo que la pregunta va más a si la intervención como tal ha tenido un costo para los afiliados y para Corveica como tal. No tanto las pérdidas anteriores, sino cuánto le ha costado a Corveica el proceso de intervención. Bueno, el fondo venía cancelándole a el gerente unos honorarios de 12 millones de pesos mensuales, unos reconocimientos a la Junta Directiva de traslados, de hospedajes, de vuelos, unos contratos de prestación de servicio que eran bien representativos. En ese momento, una vez llega la intervención, primero hay que dejar claridad de que nunca se contó con la colaboración de los empleados de Corveica. De pronto, pues uno quisiera entenderlos por la afinidad, el compadrazgo, la familiaridad con la anterior administración. Por eso ellos no han facilitado. Al tal punto que el fondo tiene una jurídica, pero no cuenta con una jurídica. Es decir, en ocasiones ha expresado inclusive que estoy impedida. Entonces eso ha llevado a que se tenga también una asesoría jurídica, porque son diferentes las acciones que también se le han adelantado al fondo de orden laboral. Esto también hay que llevar un estudio jurídico para las tomas de decisiones en la parte de investigación. Entonces yo no le puedo decir a un grupo de personas, porque ya primero la información la han suministrado gota a gota, creyendo de pronto que con eso le hacen un mal a José Figueredo, y yo se lo he dejado claro a ellos. En ningún momento le están haciendo un mal a José Figueredo, porque yo estoy de paz. Le están haciendo daños al fondo, porque si el informe no va reflejando la realidad, pues puede llegar a la liquidación. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Los asociados y ustedes, primero, que son asociados también. Segundo, se han beneficiado con créditos del fondo. Y tercero, dependen de un salario del fondo. Entonces, más bien ayúdenle al fondo. Entonces eso ha llevado los honorarios míos
no los fijo yo, como se ha dicho que llegó a ponerse sueldos altos, no, hay unas tablas de orden nacional que son establecidas por el Ministerio de Hacienda. La básica jurídica, la superintendencia, las personas que la quieran consultar, ahí establecen los honorarios, las tablas, todo, para que puedan ustedes tener la certeza de eso. Segundo, los honorarios de la revisora fiscal tampoco los designo yo, también es por una tabla establecida por el Ministerio de Hacienda. Quité el asistente de la gerencia y en su defecto contraté una persona que es profesional para que, aparte de estar haciéndole el seguimiento a toda la parte de la investigación, porque yo no podía pagar a una persona solo porque me archivara hojas, que de pronto porque era la familiar del gerente, no, fuera eso, personas que dieron lugar al manejo de la información, el retraso en algunas actuaciones, porque pues bueno, era entendible, de pronto estaban cumpliendo órdenes de terceros y de personas que estaban por fuera. Pero en sí, la reducción de algunos contratos, la baja en el pago de la suma que se le pagaba al gerente y ahora son unos honorarios a un interventor, sí se ha visto disminuido esos pagos. Por ejemplo, en el caso mío de desplazamientos, lo único que cobro es, si da lugar a peajes y gasolina, eso. Yo no necesito los viáticos ni nada de eso. Mientras que sí están autorizados a clase de viáticos a la junta directiva, al gerente y a otros asesores. Entonces, en cifras, sí se ha disminuido bastante esos gastos, porque esa es una de las finalidades de las intervenciones, minimizar gastos. Yo no necesito estarme transportando taxi, poniendo usar el Transmilenio. Yo no necesito contratar un taxi que me venga a llevar a Facatativá, pudiéndome desplazar. Yo tengo carro y tengo una moto. Yo soy todoterreno, hoy por lo menos. Como tengo que salir y ser rápido, me vine en moto, porque el tiempo es solo para mí. Entonces todo eso, yo no pretendo que me paguen cuentas, ¿no? Yo, si hacen un cargo y me dicen, eso es como cuando uno le ofrecen un cargo de planta y le dicen, se va a ganar 4 millones. Usted, si lo acepta, sabe cómo va a vivir con los 4 millones. O si acepta uno de 2 millones, también sabe cómo va a vivir con sus 2 millones. Si no, pues no lo debe aceptar. ¿Cuál es la situación con las hipotecas, creo yo, ya canceladas al fondo, y qué riesgos se tienen? No sé si son las hipotecas que benefician al fondo o de pronto que el fondo hubiese hipotecado alguno de sus activos. A ver, yo las que se han... Quiero interpretar que son la garantía que dan los asociados al fondo. Las que se han cumplido sus obligaciones en su totalidad se han venido levantando. Eso no se paró. Si hay alguna persona que está al día en su obligación, pagó su crédito y no se le ha levantado, por favor, eso sí me lo van a saber, porque yo considero que estoy al día en ese levantamiento de esas hipotecas y de las prendas también. Estoy seguro que no hay ninguna en espera. De los retiros del 10 y 15% establecidos en la circular reglamentaria de Corpoica, que los van a autorizar.
Primero están autorizados por quien dio lugar al nacimiento de este incentivo. La misma circular dice el procedimiento. El primer año iba a ser el 10, luego el 15 y al 2012 el 100% en la disponibilidad. Pero desafortunadamente ahorita, como lo dije al inicio, está sujeto a la falta de liquidez. No es que no los quiera desembolsar, se necesita es el dinero. ¿Qué entidades y cuántas personas de cada una? Ahí sí les voy a pedir excusas. Discúlpeme, sí traje la tarea, pero lo voy a publicar, es mi compromiso. Voy a publicarlo el lunes o martes en la página de Corveica para que ustedes lo miren. De los 4.110 asociados, lo que sí tengo la certeza es que 1.600, no recuerdo el piquito, está conformado entre el ICA y Corveica, que en otras reuniones en el ICA me decían, pero ¿cómo va a ser posible que el fondo que era de nosotros ahora es de otras personas? Pues lastimosamente lo que yo puedo decirles es que ustedes permitieron las modificaciones estatutarias, no digamos físicamente ustedes, porque es que ahí fue donde la representación fue la que dio lugar a esto. Entonces, no sé, yo de pronto quisiera decirlo que de manera hábil abrieron el espacio, ¿para qué? Para su misma manipulación. Entonces, manipulaban sectores más pequeños. Aquí, inclusive en reunión pasada me decían, ¿cómo es posible que Tibaitatá con semejante representación y solo teníamos 2 delegados? Pues claro, frente a otros delegados de unas minorías que sumados eran mayorías, tomaban decisiones por ustedes y montaban juntas directivas, no sé para qué, y comités de control para que no hicieran control. Yo por eso en la reunión del noviembre acá yo les decía y les he venido diciendo a los asociados de ICA, con quien también he venido haciendo diferentes videoconferencias, porque pues allá es más limitado la conexión, aquí ya es con todos, allá creo que no superan los 3 o 4 siempre, porque no tienen la capacidad del sistema. Pero yo les he venido diciendo, por favor, organícense. Si ustedes saben que son 1.600 frente a un número más, pues organícense para cuando la superintendencia les devuelva su fondo y se establezca un nuevo estatuto, pues esa representación sea más acorde. Máxime que ustedes, que fueron los que dieron nacimiento al fondo. No quieren entender. ¿Cuál es el plan de salvamento? Yo fui claro en decirlo. Este se le presenta a la superintendencia, quien le hace los ajustes y que después, mediante acto administrativo, lo hará público. ¿En qué estrategias pueden los asociados contribuir para la normalización de las actividades? Primero, generando confianza. Segundo, cumpliendo sus obligaciones, en especial las crediticias. Confiando en el fondo, dándose la oportunidad de conocer cuál va a ser el plan de salvamento. No abandonemos el barco antes, porque yo lo decía anteriormente, aquí somos solidarios, es decir, somos responsables solidarios. La ley dice que tengo que llegar hasta acá y acá se toma la decisión o de liquidación o de administración. José Figueredo, agente interventor, tiene la seguridad de que no se va a liquidar este fondo por la experiencia que ya se tiene y porque verdaderamente es un fondo muy importante. Sus asociados, en su gran mayoría, por decirlo todos, son muy importantes. Mire la participación de Tibaitatá. Muchos profesionales. No le interesa.
que lamentablemente sí, se confiaron, muchas veces acudieron a las asambleas como por no dejar, pero nunca ejercieron un control. Entonces, dése la oportunidad de conocer la normalización del fondo. Aquí hay varios grupos que están ya trabajando. Dios los guíe, Dios los bendiga, que ojalá quieran lo mejor para el fondo, porque no nos podemos decir mentiras. Las personas que no estaban en el poder quieren llegar al poder, los que estaban en el poder quieren recuperar el poder. Por eso digo, organícense y cuiden su fondo. Los propietarios de Corveica pueden conocer y avalar el reglamento de ventas de activos. Comité Nacional Veedor. Yo no soy quien toma la decisión de las ventas. Yo presento un diagnóstico de las obligaciones y de las necesidades del fondo y una evaluación de todos los activos del fondo. Y quien toma la última decisión es la superintendencia, quien dice cómo se va a recuperar, en cuánto tiempo y quiénes. Por eso yo hacía la claridad que frente a mi responsabilidad, a mi facultad y a mi autonomía, yo no puedo permitir coadministración, porque ya lo he explicado, yo soy responsable penal, fiscal y disciplinariamente. Los propietarios de Corveica pueden conocer y avalar el plan de salvamento previsto para Corveica. Ya lo dije, yo no soy quien toma la última decisión. Yo hago un diagnóstico, entrego una evaluación de todos sus pasivos y activos, y la superintendencia, quien es la entidad que controla por mandato legal, es quien dice cómo, quién y cuánto tiempo para normalizar. Cuando se entregue en asamblea a Corveica, una vez terminada la intervención, ¿asisten los delegados que están? Yo decía, una vez se termine la intervención y se establezca, ya se avale un plan de salvamento, la superintendencia puede tomar dos decisiones. Una, la administración en cabeza de sus propietarios, es decir, una asamblea general. Dos, la necesidad de una administración designada por la superintendencia por un término, el cual puede ser entre 6, 12 y 18 meses. Administración que puede recaer en cabeza de un administrador de la lista de la superintendencia o de la persona que elaboró el plan de salvamento y el diagnóstico. La última palabra la tiene la superintendencia. No siempre quien ha hecho la parte de intervención administra, no siempre. Pero eso no lo decido yo, lo decide la superintendencia. ¿Por qué cerraron la clínica? Yo lo decía ahorita. Primero, se trató de buscar un punto de equilibrio, se hicieron gestiones para conseguir mejores contratos a la clínica, pero yo no podía seguir dándole larga a un saldo rojo que en último se iba a ver reflejado en una pérdida de Corveica, porque sí es cierto, la clínica, o no tanto la clínica, hablemos de la SAS, de la sociedad que administraba el activo que es de Corveica, estaba generando un saldo en rojo, y esa SAS sus accionistas son Corveica y Corvesalud. Pero si pierde Corvesalud, pues directamente pierdes Corveica, porque es un activo de Corveica. Por supuesto. Se hizo el aporte social, porque ahí habían muchas personas trabajando, pero no se podía sopesar ese compromiso social
con un riesgo y un detrimento al patrimonio de ustedes. Creo que he dejado todas las respuestas del cuestionario, he sido bastante amplio y yo les manifestaba cuando inicié, desafortunadamente yo tengo un compromiso, o sea, tengo que estar antes de la 1 en el aeropuerto para poder ir a cumplir esa audiencia que tengo en el juzgado de Santa Marta. Sí, entonces quiero pedirles primero permiso para retirarme. Las puertas del fondo están abiertas, yo atiendo los martes. Si miramos a ver la agenda y si tengo que volver, vuelvo. El canal de comunicación, yo sé que hay uno de los canales de comunicación entre el fondo y los asociados existe, pero también tengo los martes, yo atiendo los martes.